Rubén Iwaki Ordóñez, escritor peruano. Rubencito, gracias por la oportunidad. Para decirlo, primero entraré a saludar a toda tu audiencia en este programa y, bueno, presentarme, sí, como dices tú, soy escritor y he tenido la inspiración, diría así, para escribir hasta la fecha 5 libros, de los cuales ya algunos se han agotado en su tercera o cuarta edición. El libro emblemático de toda mi obra literaria es El mensaje de los Apus. Es una trilogía porque encierra 3 libros que se han ido publicando uno seguido del otro en el curso de 7 años. En total, este libro me ha costado hacerlo 33 años. 33 años de estudiar, si se quiere hablar de esa manera, en una universidad que es la mejor, la universidad del mundo. Yo tuve que entrar a esta universidad por necesidad. Digo así porque abandoné la universidad en la que yo pretendía seguir la carrera de antropología, porque era un tema que me fascinaba. Me interesaba mucho desde mi tierna juventud en averiguar cuál era mi origen en realidad. Yo tengo padre japonés, mi madre era nieta de 2 españoles migrantes y yo había nacido, no sé si llamarle, en un tiempo llamé a esto suerte, la suerte de haber nacido en los Andes. Yo me consideraba andino, pues, pero yo me preguntaba y decía, yo no me parezco a los nativos andinos. Y yo he nacido aquí y por el nacimiento me da el derecho de decir que yo soy andino. Pero me gustaría saber de mi origen, por lo menos del hombre andino y después del hombre, del ser humano. Y eso me carcomía mis interiores, de manera que me lancé y hice un primer viaje de Cusco hasta Lima, 1170 kilómetros caminando, exclusivamente caminando. Quería encontrarme con el hombre andino, quería toparme con él, porque no es que el hombre andino existió, existe actualmente. Nosotros somos andinos, los que vivimos en Ecuador, Bolivia, Perú, Chile, hasta Colombia, Argentina, somos andinos. Así es que nos fuimos en compañía con un amigo, un primo, pero más conocido como amigo, que se sumó a la idea esta, a la considerada por muchos una aventura. Es que nos fuimos caminando sin llevar ni un centavo en el bolsillo. Ese era el propósito, según mi planteamiento. Quiero conocer al hombre antiguo, pero desde sus manifestaciones. A ver cuál es su conducta cuando me vea pasar frente a su casa o cuando toque la puerta de su casa a las 10 de la noche y que me digan pistaco, fuera pistaco, porque en ese tiempo los pistacos eran personajes mitológicos de los caminos, asaltantes, saltimbanquis, y que tenían un propósito muy curioso. A los que asesinaban les sacaban el sebo, la grasa, disque para venderlo a los laboratorios donde fabrican cosméticos. Bueno, eso sí, a mi parecer son puras especulaciones. Pero lo cierto es que conocí yo que en los Andes había ese mito del pistaco. Y es cierto, son los ladrones de los caminos. Pero allá se sumó la imaginación popular y crearon ese mito de que sacaban eso. Y eso infundía terror en la población. Ya nosotros
que íbamos con la barba crecida, con la mochila y su dolor. Dos personajes caminando. De los buses que pasaban en la carretera se paraban y el chofer decía, oiga, ¿a dónde van? A Lima. ¿A Lima? Sí, a Lima. Habiendo claro, estarán haciendo una penitencia. ¿De qué? No, queremos saber si llegamos caminando o no. Suban, les voy a llevar yo, no les voy a cobrar. No, gracias, señor. Nuestro propósito es llegar a Lima caminando. Si subimos a su vehículo, tendrá usted que dar la vuelta para llevarnos de retorno al Cusco, porque sería un fracaso de nuestro propósito. Entonces nos regalaban pan, los pasajeros por las ventanas nos alcanzaban panes, galletas, caramelos, otros hasta una cerveza en lata, los turistas, qué sé yo. ¿Cuánto tiempo duró la caminata? 36 días, por eso es que después de 50 años se me ocurrió hacer un libro sobre esto. No es que se me ocurrió, yo venía gestando. Inclusive amigos me decían, ¿por qué no escribes? Sí, se postergaba hasta que hubo la necesidad de publicar un libro y redacté un relato. Mi fuerte es el relato novelado, un libro que hable sobre esta trayectoria, sobre esta, para muchos, una aventura, una locura. Sí, nos trataban de locos, de aventureros, de que no. Cuando llegamos a Lima, nos hicieron un reportaje en un diario de la capital, en la página central de la revista dominical. Salió este reportaje con nuestras fotografías. Y cuando me preguntó el periodista, como conclusión, como corolario, tú personalmente, a Pepe se lo voy a preguntar después, a ti, ¿qué cosa has logrado con esto? Y fue una frase nada más la que respondí, sí se puede. Querer es poder. Si uno quiere algo, anhela, lo ha de poner. Si se pone férreamente con el empeño de lograrlo, lo ha de lograr. Para el hombre no hay nada imposible. Todo se puede. Inclusive lo que aparentemente es imposible, llevarlo a cabo es posible. Entonces mi respuesta fue, sí se puede. ¿Qué necesitamos para ese poder? Sí, la fe. La fe primeramente en sí mismo, en uno. Cuando uno llega a entender cuál es su origen realmente, como me permito manifestarlo ahora, en calidad de confesión, si quieren, entender que nosotros somos nuestro origen como hombres, es el reino de la luz, la parte lumínica del universo. De ahí procedemos, con todas sus esencias. Somos imagen y semejanza de ese reino de la luz, de ese universo iluminado. De ahí procedemos. Y con sus tres esencias, somos imagen y semejanza de ese universo. Somos luz, somos fuerza y somos amor. Sí, esas tres esencias las tenemos, pero esta humanidad ha hecho de que al bloquearnos, se ha perdido esto en nosotros, ha quedado en lo profundo, sepultado. Ese era el propósito del lado oscuro del universo, que se opone a todo lo que emana del lado iluminado del universo. Son opuestos. De manera que cuando hay algo que sale del lado
iluminado, de acá del lado de las tinieblas sale su contrafuerza para aniquilar, matar, eliminar eso. Y eso es lo que sucedió hace 22.000 años. Nosotros recién estábamos estrenando, hacía apenas 2.000 años que gozábamos de la mente, en consecuencia del pensamiento. Hacía recién 2.000 años que este cuerpo había terminado un proceso de evolución. Sí, este cuerpo tuvo una evolución desde un embrión. Nosotros aparecimos en este planeta. ¿Por qué digo aparecimos? Sí, pues no hay otra explicación coherente científica, porque yo no me gusta meter mano a la ciencia. Soy muy respetuoso. No, yo soy humano, no estoy en condiciones de... no, conmigo no. Hace 40 millones de años, que todo ya en el planeta funcionaba a las mil maravillas. Ya todo, vegetales, animales, productos comestibles, todo, tomates y zanahorias y elefantes, y todo ya funcionaba. Entonces era hora de que nosotros apareciéramos. Digo nosotros, comenzando por el cuerpo, este vehículo. El Sol ya para entonces llegó a su sexta fase y en cada fase emitía un rayo. Y cada uno de esos rayos tenía un propósito de copular con la Tierra, con esta Tierra. Y de ahí tomaba algunos elementos. Todos sabemos, o habrá personas que no saben, que yo cuando estudié en la secundaria me enseñaron en química la tabla periódica de elementos, la tabla de Mendeleev. Creo que son 108 elementos, ya no me acuerdo mucho. Pero ese rayo yo le llamo la cópula sideral. El Sol copulaba con la Tierra, por eso es el Padre y la Madre. Y esa cópula vino el sexto rayo del Sol, de los 7 que tiene, el sexto, incidió en 4 elementos. Ahorita no me exijan que les señale, en su momento lo voy a hacer. 4 elementos de la Tierra, inorgánicos. Al recibir ese rayo, esos 4 elementos se convirtieron, tengo que hablar con este término, para mí es el milagro sideral, se convirtieron en un embrión. Y no estaba ocurriendo solo uno. Aparecieron 8.000 millones de embriones. Después les voy a decir por qué 8.000 millones. Tiene su fundamento, no me estoy inventando. 8.000 millones de embriones, pero ya sexados. 4.000, número de la Tierra. 4.000 millones de machitos y 4.000 millones de hembritas. Y comenzamos nuestro proceso evolutivo desde ese punto, desde ese embrión. Todavía en el agua, un periodo. Por eso, ese embrión comenzó a formar sus aletitas y su colita para poder desplazarse en el agua. Muy, muy semejante a los renacuajos. En quechua se dice jojoilos. Y la colita les sirve para... Así éramos. Un periodo de algunos milloncitos de años en el agua. Después
nuestra naturaleza hizo que saliéramos a la superficie y nuestra colita comenzó, como ya no tenía objeto de ser, comenzó a desaparecer, a decrecer, a desaparecer. Y nuestras aletas se convirtieron en extremidades, 2 brazos y 2 piernas. A un comienzo todavía, los primeros millones de años, nos desplazábamos en la tierra, en la superficie, la transformación de nuestras branquias por pulmones, también eso. Todo eso se operó en nuestro proceso evolutivo. Ya comenzamos a gatear, tendría que decir, a caminar de 4 extremidades, como hacen los demás animales. Y teníamos una gran semejanza con una especie que ahora la conocemos como los simios. Una semejanza. Pero los simios ya existían ya desde millones de años atrás. Había una semejanza. Eso fue lo que lo confundió a Charles Darwin, a pensar que podíamos descender de los simios, y no es así. Entonces comenzamos a pasar unos millones de años, 10, 15, 20 millones, y comenzamos a caminar de 2 pies, a erguirnos, aún todavía con los brazos colgados, como se ven en algunos dibujos que a alguien se les imaginaron como éramos antes, ¿no? Cuando éramos trogloditas, cuando éramos cavernícolas, etc. Sí, pues, hemos venido en ese proceso hasta que nos hemos levantado, todo el pelambre que teníamos desapareció y nos llegamos a ser la criatura más hermosa de este planeta. Machos y hembras. Pero por más allá había otra pareja, más allá otro con sus hijos, todo. Estaba poblado. Era la estructura que se estaba formando para recibir al hombre. Era su carrocería que se estaba formando. Cuando llegamos a los 40 millones de años, y no hace mucho de esto, ahorita, hace poquito, te lo cuento, hace 25.000 años, nada más. No estoy hablando de millones. Hace 25.000 años que se completó nuestro cuerpo. Y entonces nos tocaba, eso sí, el acto más grandioso, el culmen, el acto central. Recibimos del universo todos. Después les voy a explicar que los machitos todavía, los machos, recibimos una influencia del cosmos. ¿Qué cosa era? La mente. Un punto energético indimensional que venía a aposentarse en este cuerpo, en esta estructura. ¿Pero dónde? ¿En nuestro corazón, en el brazo, o en el pecho, en la cabeza? ¿Dónde? Sí, en la cabeza. Al centro, en el mismo centro de nuestro cráneo, en el centro hay una glándula. Aparentemente, a un comienzo nadie le daba importancia porque decían, ¿para qué servirá? Es la glándula pineal. Es el recipiente, la copa, el cáliz, que se preparó junto con todo el cuerpo, bien preparado. Es el cáliz que tendría que recibir a ese punto energético indimensional. Ahí se aposentó. Y cuando llegó y se aposentó, comenzó a funcionar. Y su funcionamiento
vino a ser el pensamiento. Entonces comenzamos a pensar. Algo nuevo estaba ocurriendo en nosotros. Hasta entonces obedecíamos todos nosotros a instintos, como lo hace el venadito, como lo hace el caimán, como lo hace el mono, como lo hace el tucán. Obedecían a sus instintos. Nosotros también vivíamos obedeciendo a nuestros instintos. Pero desde ese momento comenzamos a pensar y a ver que el otro también nos miraba y podíamos leer lo que estaba pensando y él podía leer lo que yo estaba pensando. Estaba apareciendo en nosotros la telepatía, porque para entonces, nunca hasta entonces, ni siquiera todavía habíamos abierto la boca, sino solo para comer. No hablábamos. No conocíamos lenguaje alguno. No había lenguaje, no existía lenguaje. Solamente con guturaciones, así como hacen los animales, los leones, el perro, guau, guau. Esas son sus manifestaciones orales. Nosotros también. Cuando queríamos decirle a nuestra pareja, a nuestra mujer, que te estoy trayendo este venado que lo he conseguido para comer, ¿cómo? Así era nuestra manifestación. ¿No te acuerdas tú? Ah, caray, yo sí. Cuando nos llegó eso, yo nunca me comunicaba con el vecino, máximo con mi mujer y mis hijos, igualito hacían todos. Vivíamos recluidos, acabábamos de pasar el cataclismo de aire, tuvimos que escapar. Entonces, con ese pensamiento comenzamos a comunicarnos entre nosotros. Y luego nomás, la mujer, la hembra, también tenía que ponerse pues al mismo nivel, porque con eso nos estábamos distanciando. Nosotros pensábamos, pero la hembra no. Yo ya era hombre, porque ¿qué cosa es ese influjo del cosmos? Es el Om. ¿Y qué cosa es el Om? En los términos cósmicos, Om, eso es inteligencia, la inteligencia eterna. Yo le puse eso, la inteligencia eterna, porque siempre está en el universo. La inteligencia es infinita, no tiene ni principio ni fin. Así tal como lo es su propietario, que es Dios. Eso teníamos. Eso. Puro, purito. Recién nos dimos cuenta de que el mundo, tan hermoso, tan exuberante, estaba a nuestro servicio. Y se nos dijo, sírvete de todo. Ahí tienes comida, frutas, verduras, todo. Tienes plantas maestras que cuando tú necesites usarlas, vas a encontrar la forma de usarlas y te vas a servir. Sírvete. Son poderosas, vas a tener que ser sabio para usarlas. El resto también come, los tomates, zanahorias, verduras, todo. Pero no te sirvas del fruto del árbol de la ciencia. En otras palabras, hablando entre nosotros, ¿no? No metas tus narices en la ciencia. Como que eres todavía, ahora estás recién comenzando. No metas la mano a la ciencia. La vas a malograr todo. Ahí vino el del lado oscuro del universo.
Y no vino con sus cuernos, no. Es una energía fuerte, lo antagónico de la energía de la luz. Y es muy astuto. Si hubiera venido con su imagen, que sea, nos hubiera causado pánico, terror. Pero es tan astuto que vino con un engaño y nos engañó. Nos dijo a cada uno, ya eres Dios. Con lo que tienes, olvídate de arriba y tú ya eres Dios. Y nosotros le creímos. Desde entonces somos creyentes. Se apoderó de nuestra mente, nos la capturó. Y ahora somos dóciles, sumisos a Él. Nos maneja todo a través de la mente. A través de la mente nos ha suministrado 3 esencias venenosas para destruir el proyecto hombre: la economía, la ideología y la religión. La religión para confundirnos y hacer que el que piensa de la ideología, para donde han nacido los partidos políticos, que tú piensas de esa manera, entonces eres mi enemigo. Y nos ha manipulado. Cuando nacemos los humanos, alguno que otro con cierto talento se apodera. Tú tienes talento para la física, pues vas a inventar ahora una bomba atómica para matarse unos entre otros. Tú inventa pólvora. ¿Para qué es la pólvora? ¿Para comer? ¿Para beber? ¿Es alimento? ¿Es comida? ¿Es bebida? ¿O es una vitamina? La pólvora es única y exclusivamente, tiene un solo propósito, que es matar. Ya sea un animal en la caza, el deporte de la caza, o a un congénere. Eso se llama guerra. Desde que comenzó la humanidad, hasta ahora no hemos parado de guerrearnos entre unos a otros. Y la ideología entre aborrecernos, porque este piensa diferente que yo y este piensa peor, entonces son mis enemigos. Cuando hemos venido con un propósito de amarnos todos, en cambio nos odiamos ahora. Es terrible. ¿Qué cosa hace la economía? Antes no existían ricos ni pobres. Desde que hay la economía, nos hemos dividido el mundo, lo hemos cuadriculado. Esto es mío y esto es tuyo, acá está mi frontera y tú eres de otro país, tú eres de otro departamento, tú eres del pueblo vecino y yo soy de acá, y esto es mío y esto es... Originalmente no había mío ni tuyo, todo era nuestro, el mundo entero era nuestro. Y nadie se apropiaba de nada, porque teníamos en abundancia. No era necesario quitarle al prójimo la papa que estaba comiendo. ¿Para qué? Para guardármelo en mi depósito. ¿Quién inventó el dinero? ¿Hemos nacido nosotros? ¿Hemos aparecido con dinero? ¿Con vestimenta? No. Esto, por ejemplo, nos cubre de que, el sexo. Tenemos vergüenza de nuestro cuerpo. Eso nos han insuflado del otro lado. La vergüenza, el miedo, la superstición, todo. Nosotros, esta humanidad está llena de veneno. Lo que quiere Satanás es arruinar el proyecto hombre. De lo que no ha de poder evitar que se recoja la semilla del hombre.
solo 144,000. 12 docenas, 12,000 de cada tribu. Hay lecturas, hay libros, claro que están manoseadísimas. Yo mismo cuántas veces he desechado la Biblia. ¿Por qué? Porque está demasiado manipulada. Te digo una cosa, cuando llegué a entender yo estas cosas, lo agarré y desde entonces, sea el Corán, el Mahabharata en la India o el Ramayana, o sea, el Antiguo Testamento, todos están manoseados. No hay religión pura. Todo proviene de ahí adentro. ¿Para qué? Para confundirnos. Se disfrazan de piadosos y por dentro está el veneno. Claro que sí. Ahí te vas a dar cuenta de cómo han distorsionado. Cuando leas, te invito a que leas el Corán y te vas a dar cuenta. Nadie te va a enseñar, tú mismo con tus meditaciones, con tus intenciones, con tu perseverancia, vas a llegar a descubrir y decir, acá está raza. Esto que dijo el maestro, cómo lo han volteado a su antojo. Y ahora en los púlpitos, amadísimos hermanos, y detrás del púlpito fornicando, pedófilos. Eso es engaño, eso viene de ahí adentro. Aquellos multimillonarios ni siquiera han visto su plata. ¿Tú crees que ese multimillonario ha visto sus 10,000 millones de dólares a contado? No, virtualmente los tiene. Está en el banco, bien encerrado, mientras hay 200,000 en un solo pueblo que están mendigando un mendrugo porque no tienen un pan para llevarse a la boca. Y este señor, lo de él, el dinero que le corresponde. Ya no hablemos de dinero. Ahora la vida tiene precio. ¿Qué cosa es la vida? Para mí personalmente es Dios. Dios es la vida. Cuando agarras un pan, estás agarrando a Dios. Cuando ves una estrella, estás viendo a Dios. Lo que respiras, estás respirando a Dios. Eso es. Dios no está en las catedrales, en los cenáculos. No. Dios está en las montañas, en las flores, en las abejas, en los picaflores. Dios está en tu caridad. Cuando socorres a un niño y lo rescatas, ahí está. En esa intención vive Dios. Dios no vive en las paredes. No. Dios vive en todo lo que vive. Dios es vida. Amadísimos, lindos son ustedes, hermanos míos. Estamos en la misma sartén. Ya se produjo, ya comenzó la gran transformación del mundo y este mundo tiene que entrar sí o sí, aunque no le guste a nadie. Esto va a entrar. Todita la humanidad va a perecer, a excepción de un puñado de semillas, aquellos que dejen de ser humanos y retornen su condición de hombre. Eso quiere decir que han dejado todo, como lo dijo mi maestro. Si quieres ir al reino de la luz, junto con tu mundo. Qué lindo, ¿no?
ser herederos de ese mundo que se va a transformar, va a dejar de ser esta miserable situación de la humanidad, para transformarse en un mundo de luz. No quiere ser heredero de ese mundo del hombre. Esos que van a recoger los ángeles, pero los ángeles no son con alitas, bebitos, no. Son extraterrestres, pero que pertenecen a otro nivel. Están a 2 niveles superiores a nosotros. Los más próximos son los Apus, y hay otros también, los Heles, los Poseidon. Pero encima hay otra jerarquía que son los ángeles, y encima están los arcángeles, y encima están los querubines, y encima, ¡guau! Y así. Son seres, pero que ya su cuerpo vibra, sus átomos vibran de otro. Eso es a los 144.000. Nos van a llevar a un mundo mientras termine de operarse la transformación. Cuando ya este mundo se convierta en un mundo de luz, ahí volverán los que fueron llevados, pero ya tratados sus cuerpos a nivel atómico. A cada uno de esos van a entrar hasta el átomo. Y a su átomo, todos los átomos están en una frecuencia. No hay átomo que esté quieto. Todo átomo vibra. Pero tiene una frecuencia de acuerdo a su nivel de evolución. Nosotros los seres humanos, nuestros átomos, por decir, voy a hacer una analogía un poco burda, me van a disculpar. Su movimiento, digamos que es así, ¿ya? De nuestros átomos. ¿Tú ves qué cosa estoy moviendo? Sí, es un bolígrafo. Sí, ¿no es cierto? Lo reconoces. Así es nuestro cuerpo, este cuerpo. Allá van a tratar nuestros átomos. Un tratamiento, ni me preguntes, yo qué voy a saber, yo soy humano. Sé que hay un tratamiento que van a hacer a estos 144.000. A sus átomos le van a dar otra frecuencia, van a acelerar su frecuencia. De lo que está así, ahora ves, ya casi no ves. Pero si eso lo multiplico por 100 veces, digamos, se vuelve invisible o no. Pero existe el bolígrafo, sí. Pero en condición de invisible, sí. Un ángel tiene cuerpo. Solo que sus átomos están vibrando a tal velocidad que se hace invisible el cuerpo. ¿Me has entendido ahora, no es cierto? A mí me gusta hablar en fácil. Por eso yo no soy académico. Los académicos hablan en difícil. Es difícil, da sueño escucharles. ¿Sí o no? ¿Te ha gustado lo que te he hablado? No da sueño, ¿no? Quisiera seguir hablando, pero ahí nomás lo dejaremos. Un mensaje final, Rubencito. Encuéntrate a ti mismo. No vayas en busca de falsos dioses. Ya tenemos mucho de falsos dioses. El altar de la reproducción del ser, del hombre, cuando éramos hombres, y eso que también le llaman el paraíso terrenal, cuando éramos hombres, a cargo de la mujer estaba el altar de la reproducción, su matriz, donde se gesta una nueva vida. Y cuando había que cumplir con una ley cósmica, que es reproducirse, nosotros para cumplir esa ley teníamos una cópula con la mujer, con nuestra compañera. En ese altar celebrábamos una ceremonia. Una vez más lo repetiré. Una ceremonia, una cópula divina, porque nosotros somos de origen divino, pues.
Y de esa cúpula, ese altar estaba regentado por la armonía universal, por la energía más poderosa del universo, como dijo Albert Einstein, el amor. El amor gobernaba, reinaba en ese altar. Cuando fuimos invadidos y se nos tomó la mente, no se nos capturó, lo primero que invadieron fue este altar. El altar de la reproducción, para que lo que venga después, las generaciones salgan contaminadas con el propio, ya que no podían matar, quería arruinar ese proyecto. Entonces retiraron al amor y en su lugar nos colocaron uno de sus dioses. ¿Sabes que ese Satanás ha creado hasta dioses? Claro, si es producto de su creación es falso, pues. Son burdas imitaciones o qué, no. Y uno de esos dioses, no hay tantos, está Baco, está Eros, uno de sus dioses, hazte cargo de ese altar. Y nos colocó a Eros en reemplazo del amor. Y desde entonces descubrimos el placer erótico. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora todavía tenemos la desfachatez los seres humanos de llamarle amor. He hecho el amor. Anoche hice el amor con mi esposa. El amor, no me molestes. ¿Eso es amor? Has fornicado con tu mujer. Has experimentado el placer de Eros. O sea, tu relación ha sido enteramente erótica. Ahí no ha habido el amor. Y te das cuenta de que ese placer muchas veces con tus copas adentro. Has tenido esa cópula sin luz, sin amor, obedeciendo a un... ¿Qué cosa? Ese es un acto sexual aberrante. Esa es una lujuria encarnizada. No has hecho el amor. Hacíamos el amor. Desde que somos humanos, el sexo se ha convertido en la diversión más lujuriosa. ¿Sí o no? ¿Estoy hablando mal? Yo creo que estoy hablando bien. Yo creo. Es decir, tengo la certeza, mejor tendré que decir. Porque yo ya no soy creyente. Mi último mensaje es que dejemos esta humanidad, dejemos esta carga, esta mochila que no nos deja superarnos, elevarnos, no nos deja iluminar nuestras lámparas. Sé humilde, sé manso. Mi maestro decía, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Ahí está la clave. La humildad, la mansedumbre. Si alguien te pide, no lo juzgues. Te está pidiendo, será pues, él tendrá su problema. Dale. Si tú estás comiendo un pan y te pide ese tipo, ya, admito que lo partas y le des la mitad. Así tengas solo uno. Pero qué lindo sería, qué lindo, te confieso, que le dieras todo tu pan y que tú te quedaras con la fe de que mañana vas a tener fe. No seas creyente.
sé un hombre de fe, sé una mujer de fe. Alguien me preguntó, Rubén, ¿usted cree en Dios? Y yo le contesté, no creo. Se sorprendió, pero si tú toda la vida hablas de Dios, claro, es que no tengo necesidad de creer. Estoy totalmente convencido de su existencia sagrada y que la única forma para llegar a Él, a obtener su perdón por haberlo negado, es a través de su amor. Ese es su amor que nos envió hace 2000 años y se mezcló con nosotros para dejarnos en 3 años un hermoso mensaje: amarnos los unos con los otros. Gracias. Zona Verde se despide, pero el ser sigue en flor, con raíces en la tierra y el corazón al sol. Respira profundo, camina consciente. Nos vemos muy pronto en Zona Verde.